¿Qué dice Juan 12, 23 y 24? Jesús les respondió diciendo, ¿a quiénes le respondió? A Felipe y Andrés. Jesús le respondió diciendo, ¿qué cosa? Ha llegado la hora, ¿pero de qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿cómo va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Y expresa en el versículo 23, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué cosa? Hay una gran diferencia entre el grano de trigo que no es sembrado. Se muere de todas maneras, pero ese no lleva fruto. Pero el que es sembrado, ese sí que dice. Ese sí muere, ¿lleva qué cosa? Entonces, ¿cómo es glorificado Cristo? Cuando nosotros reconocemos que somos el fruto de Cristo, porque Él está hablando aquí de su muerte, que el grano de trigo va a morir, pero también lo que corresponde a nosotros. Por eso es que tenemos que morir a la naturaleza vieja, a la naturaleza pecaminosa. No es consentirla, no es ¿qué? Arreglarla, no es adormecerla, no es reformarla, es matarla. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario tiene que vivir en su realidad, porque aquí dice que debe morir. Pero está hablando aquí de la persona de Cristo como el grano de trigo, que debe morir para luego llevar ¿qué cosa? Entonces el resultado de la redención, ¿qué es? Mucho fruto. ¿Y quiénes son el resultado de la redención? Nosotros. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos fruto. No es porque estemos tratando de imaginarnos que somos fruto, sino porque ahí dice que lo que el Señor vino a hacer al morir es fruto. Y por esa razón es que usted y yo somos fruto de Cristo. ¿Por qué? Y mayormente ahora que ha sido puesta la semilla en nosotros, producto de que ha muerto la naturaleza pecaminosa, y por eso ahora Cristo es el que vive y el que permanece para siempre. ¿Y por qué es que tenemos que llevar fruto y podemos llevar fruto al instante de la conversión? Todo el problema del Evangelio es que todo lo hemos llevado a materializarlo y de ahí hemos tratado de entender lo que se hace en el Señor. Ahora, ¿qué dice Cristo aquí? El grano de trigo, ¿qué hace? Muere y por eso lleva ¿qué cosa? O sea, el grano de trigo ya está ¿qué? Ya está muerto, pero también ¿qué? Con vida para producir. Pero es que el hermano tiene que esperar 9 meses. No, es que ya ese grano de trigo, esa semilla que fue puesta en nosotros, no es para que esa semilla se muera, sino ya Cristo ya murió. Nos pone esa semilla porque ya ha sido muerta la naturaleza pecaminosa. No sé si me estoy dando a entender. Se muere la naturaleza pecaminosa y nos pone ¿qué cosa? Porque Él no pone vino nuevo ¿en qué? En odre viejo. Entonces ese viejo tiene que morir. Entonces nos pone ¿qué cosa? Vida nueva. Pero esa vida no es que ahí empieza a germinar, sino ya germinó. Ya ¿qué cosa? Cristo, ya que Él no viene como un bebecito a nuestra vida, sino Él viene como el Cristo glorificado. La semilla en nosotros no es un bebecito de Cristo, no es un
No es un Cristo infantil que necesita crecer. En lo que necesita crecer somos nosotros en Cristo. Pero esa semilla ya trae, ¿qué cosa? Vida. ¿Para qué? Para producir. Ya está en la capacidad de producir. Por eso es que la mujer samaritana, ¿qué pasó? Empezó a producir. No tuvo que esperar tanto tiempo. No tuvo que esperar 6 meses, 1 año o 5 años para que lleve fruto, sino ya estaba en la capacidad de ¿qué? De dar fruto. ¿Pero por qué? Porque le había sido dado vida y por lo tanto estaba en capacidad de ¿qué? Pero al hablar de vida no estoy hablando de bebés, sino estoy hablando de una vida plena para producir. Y el Cristo que viene y ha llegado a nosotros no es un Cristo infantil. No es un Cristo que tenemos que esperar que tenga ¿qué cosa? Un Cristo que llegue a los 30 años, 40 años. No, ese Cristo ya está ¿qué? Formado, es un Cristo completo, es un Cristo pleno. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 1 y versículo 16, ¿qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos. Y fíjese que está hablando de la genética en el versículo 13. Está hablando de que fuimos engendrados no por voluntad de hombre, ni de qué, ni de carne, ni de sangre, sino de nuestro Padre que está en los cielos. Pero sigue hablando entonces de él, pero ya en el 16 dice que debido a esa genética, ¿qué pasó? Nosotros tomamos ¿qué cosa? ¿Tomamos qué cosa? La plenitud ¿de qué? De Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de vida, no estamos hablando de un recién nacido, sino estamos hablando de esa plenitud que nos ha sido dada. Por eso es que tenemos la capacidad de ¿qué? De producir. La capacidad de producir por naturaleza, porque esta capacidad no es por entrenamiento, esta capacidad es por naturaleza. Esta capacidad no es por qué. Es que un niño crece ya hasta cierto tiempo, va alcanzando madurez y ya entonces sí tiene capacidad de, ya a los 12 años o 15 años en adelante ya tiene la capacidad de reproducirse, porque lo estamos pensando a nivel ¿qué? Humano, biológico. Pero esto no es biológico, este es celestial. Porque la Escritura dice que el hombre es celestial y que fuimos puestos en los lugares celestiales. Entonces no podemos comparar lo celestial con lo biológico, con lo humano. Cuando lo comparamos así es donde distorsionamos totalmente el diseño. Y por eso es que vamos a que las personas necesitan un tiempo para poder producir. En cambio, en el Señor, que ya desde el momento de su conversión, porque dice que hemos recibido su plenitud, estamos en la capacidad de reproducir. Y por eso ayer mirábamos que manda al Gadareno, ¿qué cosa? Y le dice, ¿qué cosa? Ve a los tuyos, pero ya era en ese momento. Ve a los tuyos y ¿qué? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Entonces tenemos que aprender a ver a Dios desde la realidad de Dios. No ver a Dios sobre una realidad biológica, sino ver a Dios tal como Él es y su palabra tal como Él es. Lo mismo vemos de Zaqueo, el ejemplo que estuvimos poniendo. Él en ese ratito dijo, y si en algo debo a alguien, lo voy a pagar en 4 tantos. No solo ahí ya estaba expresando a Cristo, sino ya estaba dispuesto a arreglar las cosas con los demás y a irles a testificar de Cristo. Por esa razón es que toda persona convertida en ese momento ya está ¿qué? En capacidad de ¿qué? De producirse. Por eso es que hoy en día todo discípulo, sea pastor, discipulador, ¿qué más? Asistente, grupo pastoral, maestro de escuela dominical, grupo de alabanza, todo discípulo tiene la capacidad de producir.
y debe reproducirse. Entonces, eso nos hace que cuando alguien se ponga como discipulador, es producto de que ¿qué? Que ya está ¿qué? Produciendo. Ya está produciendo. El examen, no recuerdo cómo se le llama en la universidad después de haber ganado todos los exámenes, y de ahí tiene un privado. Voy a ponerlo como semejante a eso. El examen privado de un discipulador no es ponerle todas las preguntas que dicen los libros que hemos estudiado, es saber cuántos ha producido, pues. Y si no ha producido nada, no puede pasar, no califica. Entonces tenemos que revisar, no ir a hacer una quitadera ahora de, no, usted no está produciendo nada, así que fuera. No, es a corregirlos y corregir lo deficiente. Es a ubicarlos y llevarlos a que realmente vivan y se expresen en lo que son en Cristo Jesús, porque ya tienen vida. Y un pastor que no se reproduce es porque no tiene vida. Un discipulador que no se reproduce es porque no tiene vida, ni entiende que tiene vida en Cristo. Alguien que no quiere irse a expresar y a evangelizar es porque él entiende que no tiene vida. ¿Por qué mirábamos ayer el árbol de limón y esto, por ejemplo? ¿Por qué es que se expresa? ¿Por qué es que se manifiesta? Sencillamente por una sola cosa, porque tiene vida. Es natural su expresión, su desarrollo, su crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene vida. Nadie, una rodilla o el pie, tiene la obligación de servir a la rodilla. ¿Por qué le sirve? No por obligación, no por mandato, sino ¿por qué? Sencillamente porque tiene vida. La cabeza guía al cuerpo, sencillamente ¿por qué? Porque tiene vida. Todas son expresiones de que tenemos vida en Jesucristo. Entonces, por lo tanto, tenemos que producir. Muy bien, vamos a dejar el tiempo entonces ahora para el grupo 1 que nos diga qué realmente encontraron, qué deficiencias y qué soluciones no solo hay en la parábola del sembrador, sino qué soluciones hay en nuestra realidad, pues. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. El día de ayer estuvimos escudriñando con los hermanos del grupo número 1 para darle seguimiento a esto que estuvimos estudiando basado en Juan capítulo 12, lo que el apóstol acaba de leer, de que es necesario que el grano de trigo muera. Lo interesante es que Jesús dice: el tiempo de que el Hijo del Hombre padezca ya llegó, pues. Por eso es necesario que el grano de trigo muera. O sea, estaba hablando de Él. Y entonces, respecto a lo que el Espíritu Santo nos estuvo hablando ayer, de vernos como fruto, veíamos al menos 3 aspectos importantes sobre esto. Número 1, la actitud correcta de vernos como fruto. Pero el hecho de entender que somos fruto de Dios, necesitamos entender un principio fundamental, que es la razón por la que somos fruto de Dios. Utilizamos una expresión ahí en el grupo, la intención de Dios. O sea, ¿cuál es la intención de haber producido fruto Cristo en mí? O que yo sea fruto de Cristo. ¿Cuál es la intención? Entonces, de acuerdo a la intención,
es que nosotros debemos definir esa función. Por ejemplo, platicábamos ayer en el grupo, decíamos en la creación, cuando dice que Dios creó todas las cosas, y por ejemplo hablando de árboles, creó diferentes clases de árboles. Hay árboles que no producen fruto, pero sí sombra, por ejemplo. Entonces, la intención de eso es producir sombra. Si ese árbol, por ejemplo, se quedó sin hojas, entonces no está cumpliendo la función, pues. Pero un árbol de manzano, por ejemplo, ahí su intención no es dar necesariamente sombra, aunque la da, pues, en cierta manera, ¿verdad? Pero esa no es la intención del creador sobre esta creación. La intención es producir un fruto que alimente, pues bendiga. Ahora, ¿cuál es la intención del Señor de que cada uno de nosotros, como ministros o ministerios, seamos fruto de Dios? Porque lo que el Señor nos decía, por un momento dejemos de ver lo que la iglesia tiene que hacer, sino aprendamos a ver lo que nosotros primero nos corresponde ser y hacer. Porque regularmente los mensajes y la revelación la apuntamos o la recibimos pensando en lo que tengo que predicar, pero es lo que yo tengo que ser. El Espíritu Santo me está permitiendo escuchar la revelación no para ver qué es lo que tengo que predicar, sino para ver qué es lo que tengo que ser. Y entonces, ese es el punto ahorita. ¿Qué es lo que nosotros como cuerpo ministerial, pastores, siervas de Dios, todos debemos ser? ¿Cuál es la intención del Señor? Y principalmente la intención, obviamente de ahí se centra todo, es la expresión de la naturaleza de Cristo. Cuando yo entiendo que por eso Él produjo fruto, porque es fruto de acuerdo a la misma especie, por así decir, de acuerdo a la misma naturaleza. El propósito de ir a recoger una naranja y sembrar esa semilla para que se multiplique no es para que me produzca peras, sino para multiplicar la misma especie, la misma naturaleza, la misma genética. El propósito de Cristo en haber muerto y producir fruto es para que se multiplique la misma naturaleza. Entonces, nosotros como ministerios debemos entender el propósito, porque ¿cuál es la intención de que tú y yo seamos fruto? Y la intención es expresar la naturaleza de Cristo. En todo sentido. Aquí ya viene carácter, aquí ya tiene que ver la demostración del poder de Dios, aquí ya tiene que ver todo. Revelar a Cristo. La intención principal de Cristo es que yo exprese su naturaleza. La intención principal de Cristo no es que yo sea un pastor, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? O sea, relacionadas, pero el objetivo me refiero. Cuando a veces vemos que la intención de Dios de haberme llamado es que yo sea un pastor, por ejemplo. Cuando en la esencia del propósito de Dios es que yo lo exprese a Él. Por esa necesidad es que escoge pastores, profetas, evangelistas, maestros, etc. Para que lo expresemos a Él. Entonces la intención original es que lo exprese. Entonces, si yo no estoy cumpliendo la intención de Dios, entonces, ¿qué está pasando? Se está interrumpiendo el proceso, pero el propósito de Dios. Yo puedo estar funcionando como pastor, por ejemplo, pero si no estoy cumpliendo la intención, entonces va a pasar lo que el Señor dijo de aquel árbol. Podía estar produciendo hojas, pero no producía fruto. Entonces dijo, córtenlo, ¿para qué inutiliza la tierra? Ah, pero al menos de sombra sirve. Pero no era, por lo menos sirve para algo. Era porque no estaba cumpliendo
el propósito, la intención de la naturaleza de ese árbol. Entonces no tenía sentido. Entonces, seamos francos, si yo como pastor no estoy expresando a Cristo, ni estoy llevando a la congregación a expresar a Cristo, estoy inutilizando la tierra. Porque no estoy cumpliendo el verdadero sentido y propósito por el cual el Señor, voy a decir así, se reprodujo en mí. O produjo fruto, pues. No estoy cumpliendo el verdadero objetivo. Pero al menos estoy edificando a la gente, pues. Al menos la gente está siendo bendecida. Sí, pero no estoy cumpliendo el objetivo correcto. Es que la higuera que Jesús maldijo, sin duda alguna, estaba produciendo sombra. Pero su naturaleza, el sentido, la razón, el objetivo de haber creado la higuera no era que diera sombra. Ese árbol tenía un objetivo y era producir higos. Y media vez no estaba produciendo higos, no tenía sentido. Entonces, el sentido no es que me esté excusando, sino sencillamente lo quiero hacer directo. El sentido tuyo, como ministerio, como siervo de Dios, el objetivo mío, cada uno de nosotros es expresar la naturaleza de Cristo. Entonces, esa es la razón primordial de que nosotros nos veamos como fruto y entendamos el propósito de fruto. Para eso necesitamos vernos correctamente como hijos y expresar ese propósito. Ahora, para eso surgen algunos estorbos. Ayer el pastor Nelson mencionaba un estorbo muy fuerte, y es como el enemigo, por ejemplo, en Adán, antes de que se multiplicaran la imagen, cambió ¿qué? Alteró la genética para que entonces, ¿qué importa si tenía 5? ¿Qué importa si tenía 10? ¿Si tenía 20? ¿Si tenía 500 hijos? ¿Qué importa? ¿No se iba a cumplir el propósito? Esa era la intención con Cristo, que obviamente pues no lo logró ahí. Porque ¿qué? Si hubiera alterado, que obviamente no, ¿verdad? Pero si hubiera alterado, que era el objetivo de Satanás, esa genética, ese propósito en Cristo, aunque se hubiera reproducido, aunque hubiera muerto el grano y hubiera dado fruto, de nada servía, porque ya era un fruto sin la misma genética. ¿Qué fue lo que intentó o hizo con Abraham? Abraham, Dios le da una promesa y viene él y hace las cosas fuera del propósito. Y entonces ahí sale un Ismael, una nación grande, se multiplicó, prospera, pero todo fuera del orden y del diseño de Dios. Entonces, el propósito del enemigo es alterar la genética en mí, en mi vida, como Ronald Castillo, pero también como apóstol, o como pastor, o como profeta, o como evangelista. Alterar la genética, el diseño en mí, porque si cambia el diseño de Dios en mí, no importa que yo levante una iglesia de 40,000 discípulos, que de todos modos esa iglesia no tiene la genética de Cristo. El objetivo, lo que apunta el enemigo es distorsionar el diseño en mí. Y media vez distorsiona el diseño, yo puedo estar trabajando y miren cuánto trabajo hacemos, miren cómo crece, miren cómo nos reproducimos, miren cuánto alcance, pero todo va a ir con la genética alterada. Entonces el objetivo del enemigo es cambiar. Por eso necesitamos cuidar. Obviamente repercute en el cuidado a nivel iglesia, pero principalmente, vuelvo nada más a hacerlo solo por objetivo de desafío. Si algo debes cuidar tú, es que el diseño en ti no esté alterado. Porque si en ti se altera el diseño, todo el trabajo ministerial y lo que hagamos va a ir fuera de la genética de Cristo. Entonces necesitamos cuidar ese estorbo. Otro de los estorbos es, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esto de cómo se altera la genética, es que escucho
¿de qué me alimento? Por eso dice, separados de mí nada podéis hacer. El pámpano, para poder producir fruto de acuerdo a la misma naturaleza, tiene que estar pegado a la vida. Entonces, si, como se nos hablaba en el Congreso, si el árbol no está enraizado, no está arraigado en Cristo, va a producir un fruto diferente. Entonces, tenemos que cuidar qué estamos escuchando y de qué nos estamos alimentando. Porque si me alimento de cosas que parecen buenas, pero fuera del diseño de Dios, entonces lo que se va a producir en mí es una alteración de la genética, y por consiguiente toda la reproducción que venga a través de mí va a estar fuera del diseño de Dios. Entonces, cuidado en lo que escuchamos y nos alimentamos. Otro de los aspectos es la dureza de nuestro corazón, o tener otro espíritu, por ejemplo. En Marcos capítulo 8, a partir del verso 14, recordamos la experiencia de Jesús con los discípulos cuando Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron que Jesús les estaba hablando del pan. Y dijeron, no tenemos pan, de plano por eso nos está cayendo. Pero Jesús les estaba hablando de otra cosa. Entonces les dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Porque teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis, les dice. Entonces Jesús les hace dos preguntas interesantes. Cuando alimentamos a los 5,000, o cuando alimenté a los 5,000, ¿cuántas cestas de pan recogieron? Cuando alimentaba a los 4,000, ¿cuántas cestas de pan recogieron? Entonces, en otras palabras, si con unos cuantos panes y peces le dimos de comer a 5,000, y con otra cantidad similar le dimos de comer a 4,000, con un pan darle de comer a 13, como dice el pastor Rafa, mira, muerto de la risa, ¿verdad? Pero los discípulos, ¿por qué? Ellos vieron el milagro, podían, por así decir, explicar el milagro. Yo estoy seguro que si alguien le hubiera preguntado a los discípulos, miren, apóstoles, explíquennos, ¿ustedes entendieron el milagro que Jesús hizo? Nos describen, sí, va un niño acá, nos encontramos con esta necesidad, Jesús tomó los panes, los peces, dio gracias, lo repartió, se multiplicó, sobró tal cosa, la gente se sació, todo lo entendimos. Entendieron el milagro, entendieron la experiencia, pero no entendieron el propósito de la enseñanza, no entendieron la razón del milagro. Y entonces, ¿por qué no entendieron eso? Porque tenían endurecido el corazón. Y entonces, yo puedo estar sentado en una reunión del cuerpo ministerial, escuchando al apóstol Abraham darnos la revelación y decir, no, yo le entendí. ¿Quién no va a entender eso ni que fuera, decimos, ¿verdad? Claro que entiendo, pero ¿será que estoy entendiendo la razón, el propósito, qué me está hablando el Señor a mí? ¿O estoy entendiendo qué versículos está usando? ¿Estoy entendiendo lo lingüístico? ¿Estoy entendiendo qué, cómo le podríamos decir? La estructura. Eso lo entiendo. Entiendo el mensaje para repetir el mensaje, pero no entiendo el mensaje para vivir el mensaje. Y ahí es la gran diferencia. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Estaban entendiendo los milagros en un sentido, ¿qué? Lógico, ¿qué? Humano, superficial, pero no estaban entendiendo la razón de la expresión de Cristo, de la revelación de Cristo, porque tenían endurecido su corazón. Y entonces, si algo tenemos que cuidar para quitar ese estorbo, es que nuestro corazón esté endurecido y nuestro entendimiento cegado. Porque nosotros podemos decir, no, pero ¿cómo no le voy a entender al apóstol si tan claro que le explica? Yo lo entiendo, pero si no lo estoy aplicando, es porque en verdad no lo estoy entendiendo. Entonces, eso es un estorbo. El otro estorbo es que no discernimos o no cuidamos, no filtramos lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces, muchas cosas recibimos
pensando que es de Dios, como nos ha corregido el apóstol, es que yo siento el Señor hacer tal cosa, y eso ya no debe existir en medio de nosotros. El que yo siento, ¿por qué? No filtramos esos sentimientos, no filtramos lo profético, no filtramos ciertos sentires, intenciones, y eso estorba la expresión de la genética de Cristo. Y número 3, el entender, que era un poquito de lo que estaba hablando, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, verso 23, habla de que el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende. Mientras que en el primer caso, la semilla que fue sembrada junto al camino fue el que oye y no entendió. Y en los 4 ejemplos, vemos el denominador común es que oyó. Pero solo en un caso oyó y entendió. En el primero claramente dice no entendió, en el segundo lo recibió con gozo, pero no tenía raíz, en el otro creció, pero los afanes lo ahogaron, en fin, no se produjo fruto. Pero ¿qué es lo que sí lleva a producir fruto? Es oír y entender. Y era lo que decíamos hace un momento, entender, pero no en el sentido de, yo entendí el mensaje, claro que entendí la prédica, pero no lo he entendido cuando no estoy produciendo fruto. La evidencia de que entiendo es la ejecución de lo que Dios ha hablado. Cuando yo estoy ejecutando es porque verdaderamente entendí. Si no solo entendí la predicación, a ver si me voy a dar a entender así. Entiendo la predicación, pero no entiendo el mensaje en la predicación, el propósito en esa predicación. Y necesitamos en este nivel de revelación entender el propósito de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Si entiendo el mensaje, lo corrijo en mi vida. Cuando Dios está hablando algo y yo entiendo, es porque voy a corregirlo en mi vida. Si no lo corrijo, es porque no entendí. Y máxime a nivel, aunque se da en todo ámbito, pero máxime a nivel ministerial, necesitamos corregir el factor de escuchar un mensaje para poderlo predicar el domingo en la iglesia. Nuestra función no es venir a escuchar revelación para predicarla el domingo. Esa es una consecuencia. Pero la verdadera función es escuchar el mensaje, porque principalmente aquí está el grupo que debemos modelar a Misión Cristiana del Calvario, la revelación. Entonces yo puedo ser un excelente repetidor de la revelación, pero en mí no se está viendo nada de la revelación. Entonces la evidencia de que entiendo es que lo estoy corrigiendo en mi vida. ¿Cuántas cosas no nos está corrigiendo el Señor mes a mes, semana tras semana en Reforma Apostólica, por ejemplo? Y no digamos a diario con la palabra, con la guía del Espíritu. Cuando yo entiendo al Espíritu es porque lo corrijo. Y para poder, o la evidencia que entiendo también, es que yo soy capaz de soltar aquello que quizás me he aferrado a las cosas, quizá mi tradición, mi cultura, mi sistema, la forma en que yo he venido funcionando ministerialmente y el Espíritu Santo está corrigiendo. Yo necesito soltar. El apóstol Pablo, a pesar de que tenía cosas que eran muy fuertes en su vida, muy exitosas, él fue capaz de soltar. Es decir, todo lo he refutado como pérdida. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Fue capaz de soltar algo a lo que estaba aferrado para poder conocer a Cristo. Mientras yo no suelte lo que he estado aferrado, no soy capaz de tomar lo que el Espíritu Santo está revelando. Necesito ser capaz de soltar y renunciar a todo eso para aplicar lo que el Espíritu Santo está corrigiendo en mí. Eso es un poquito de lo que el día de ayer se platicó en el grupo número 1. Qué buenísimos
luego vamos a comentarlo y a ver, ampliarlo o sí, a comentarlo entre todos. Así que por eso es que debemos ir poniendo mucha atención de los puntos que cada grupo está expresando. Veamos el grupo número 2 entonces, y qué es lo que realmente el Señor quiere que se haga. Muy buenos puntos fueron dichos en esta parte, muy claves, muy determinantes, así que escuchemos el grupo número 2. Muy buenos días, mis hermanos. Creo que lo que nos explicaba el apóstol Ronald tiene mucho que ver para el estado de los que ya hemos nacido de nuevo y de los que ahora el Señor ha estado equipando y preparando para que demos fruto. Estuvimos viendo en el grupo número 2 con los siervos de Dios que estuvimos ahí en la mesa, y vimos algunos aspectos muy importantes basados en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Y el apóstol Ronald tocó un punto relacionado a los que ya estamos, voy a decir así, conocedores de la Escritura. Y yo quiero tocar un poquito antes de lo que tiene que ver con aquel trabajo que se hace en el trabajo evangelístico, en área evangelística, de la predicación y de aquellas personas que reciben la palabra, entendiendo que en la tierra es pues el corazón de las personas que van a recibir la semilla para que dé fruto. Y vimos algunos aspectos que el que fue a sembrar no preparó el terreno. Uno, porque al tirar la semilla cayó en el camino no se siembra nada porque no va a haber fruto ahí, pues. El otro lo sembró entre las piedras. Creo que antes de sembrar debe quitar las piedras, los estorbos. El otro lo sembró, había otras plantas, habían espinos. Hasta la cuarta fue que cayó en buena tierra. Vimos algunos aspectos y me gustaría que lo viéramos. En primer lugar, en el capítulo 13, versículo 19, habla de el que oyó, pero no entendió. ¿A cuántas personas nosotros les hemos hablado del Señor, pero no entiende de qué les estamos hablando? Y lamentablemente al trabajar con los discípulos, al hacer preguntas e investigar a los discípulos en las congregaciones, me ha tocado oír a muchos discípulos que no han entendido sobre el nuevo nacimiento. Y dentro del nuevo nacimiento hay 4 aspectos importantes que todo discipulador, todo aquel que da fruto debe saber, pues debe conocer y entenderlo. Y es que esta persona no entendió acerca del nuevo nacimiento. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, eso no es solamente porque se bautizó. Yo he escuchado a muchos que me dicen, mire, yo ya me bauticé, y como ya me bauticé, yo ya nací de nuevo. Otros dicen, mire, a mí me hablaron de la salvación y yo acepté a Jesús como mi Salvador, y por eso yo ya soy salvo, pues, y por eso yo ya estoy en el reino de Dios. Eso tampoco implica que haya entendido. Y hay muchas personas que asumen que ya entendieron, pero realmente a la luz de la palabra de Dios y de la revelación que el Señor ha traído a la misión, nos damos cuenta que esa persona no ha entendido el nuevo nacimiento. Si yo trajera una naranja y la divido en partes, por ejemplo, pongo la cáscara, pongo las semillas en otra parte, pongo el bagazo en otra parte y pongo el jugo en un vaso. Si yo les muestro el vaso o la taza, ¿será la naranja lo que esté depositado en la taza? Es jugo de naranja, pero no es la naranja. Si tomo la cáscara y les digo, esta es una naranja, no es una naranja, es la cáscara de la naranja. ¿Qué es lo que compone una naranja? Todos los elementos. Lo mismo es en el proceso de salvación.
En el proceso de salvación, para que haya un nuevo nacimiento, tienen que haber 5 ingredientes fundamentales que nosotros tenemos que conocer para poder llevar a las personas a que entiendan. Y ustedes lo saben. Voy a mencionarlo en un orden que no necesariamente tiene que ser en este orden, que el Espíritu Santo nos va a guiar a predicarlo, a enseñarlo, a ministrar a las personas. Es el arrepentimiento. En Marcos 1:15 nos habla que es por una causa, cosa que nosotros a veces pensamos que es parte de, tiene que ver con el pecado, pero aquí lo que nos muestra el versículo es que es por causa, no del pecado, sino por causa del reino. Y el arrepentimiento tiene que ver primeramente porque es una causal que el reino de Dios ya llegó. No solamente porque hemos pecado, aunque lo incluye, pero la razón del arrepentimiento es porque la persona vivía en otro reino y ahora debe vivir en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué se arrepiente? De vivir en otro reino con otro rey. Otro factor, otro elemento importante es el creer. Pero ¿qué es lo que tiene que creer? El fundamento de la vida en Cristo es creer en la resurrección de Cristo, un Cristo resucitado. Y a veces le preguntamos, ¿usted cree? Si le preguntamos a una persona de otra religión, me dice que sí cree. Pues si le pregunto a un católico si cree en Jesús, me dice que sí. Pero no se trata de un creer en que Jesús vivió, sino el creer aquí es de que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó, si eso es lo que dice Romanos, cuando dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces el creer tiene que ver con tener claridad en que Jesús vino en carne y sangre, en que Jesús murió físicamente y en que Jesús resucitó físicamente dentro de los muertos. El problema es que nosotros hemos tocado así muy por encimita, así como muy agüita con azúcar. No hemos tenido un fundamento correcto porque no nos hemos preparado para mostrar correctamente el creer en Jesucristo como resucitado. El tercero es la confesión de Jesucristo como Señor, el señorío de Cristo. La Escritura dice que Él es dueño de todo, Él es Señor del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay. El problema cuando nosotros no mostramos correctamente estos aspectos, vamos a encontrar personas como las que fueron sembradas entre los espinos. Dice que los espinos son los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas. Veíamos con los siervos del Señor y el pastor Milian nos explicaba acerca del afán, que estamos afanados en qué vestimos, en qué comemos, en el techo que tenemos y hay muchas personas que están afanadas en eso. Y ese afán hace que se ahogue la semilla y se muera. El engaño de las riquezas es por no entender que el Señor es dueño de todo, pues. Y si Él es el Señor de todo, pues entonces ¿por qué voy a vivir yo engañado con el factor de finanzas? Creo que uno de los grandes conflictos, no solamente a nivel de las personas, sino a nivel ya de ministerios, es el factor dinero. Nos cuesta a veces, decimos, es que no voy a ir al Congreso, no voy a ir a tal actividad porque usted sabe que los recursos ahorita no hay. Pero eso es no entender entonces quién es el dueño de todas las cosas, pues. Eso significa que el fundamento que pusimos, o mejor dicho, las bases que teníamos que haber puesto desde el comienzo en el trabajo evangelístico no fue puesto correctamente. Los otros dos aspectos, uno es bautismo en agua. Hay muchas personas que no han entendido lo que es el bautismo en agua. Y la Escritura se lo menciona en Romanos capítulo 6, cuando le dice a los romanos, o no sabéis, volviendo al punto de no entender. Ellos sabían que habían
sido bautizados, pero no habían entendido cuál era la razón del bautismo. Ahí el apóstol Pablo le dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso significa que la persona tiene que morir. Hablando de la semilla, tiene que morir, pues. Y si ha muerto, entonces ¿cómo va a vivir en la vieja vida? Entonces cuando explicamos el bautismo en agua, sí tenemos que ser claros y contundentes en hacerle saber a la persona que allí es el día que se está muriendo, pues se va a morir a la vieja naturaleza, se muere el viejo hombre y es ahí donde queda sepultado. Y uno de los conflictos en los cuales batallamos muchos fue o ha sido el no entender que estamos muertos, pues. Porque a veces como decía el apóstol ayer, queremos resucitar al que ya está muerto, ¿verdad? Cuando vienen situaciones o pruebas o adversidades, el muerto como que resucita. Eso es por no entender el bautismo en agua. Lo otro es el bautismo en el Espíritu Santo. Fuimos bautizados por el Espíritu. El bautismo en Espíritu, esto implica que la persona es introducida a un cuerpo y que cuando ya es introducida a un cuerpo, ya no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a un cuerpo, donde él no puede sentirse autosuficiente porque depende de los demás miembros del cuerpo, pero donde también él cumple una función que los demás del cuerpo lo necesitan. Y hemos visto muchos hermanos que llegan a la iglesia y se sienten o autosuficientes o sienten que no necesitan de nadie, pues no necesitan de nadie, o pueden pensar que ellos son los únicos que van a remediar los asuntos de la iglesia. Pero eso es porque nosotros no hemos explicado correctamente el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es la obra del Espíritu que nos introdujo a un cuerpo. Ese es un bautismo, pues ese bautismo solo lo hace el Espíritu. Esto no es producto de que el pastor o el discipulador o el apóstol lo pueda hacer. Esta es una obra del Espíritu. Pero entender este acto es muy importante. Ahora, volviendo al pasaje de Mateo capítulo 13, nos dimos cuenta de que muchas personas oyeron el mensaje, pero la evidencia es que no lo entendieron es porque ellos no aplican esto en sus vidas o en su diario vivir. Y estoy hablando de que pueden ser ministerios, ministros o pastores o X profeta, apóstol, maestro, evangelista, que no ha entendido. Oyó, pero no entendió. Y les digo, he hablado con muchos hermanos que tienen mucho tiempo en el Señor, discípulos, y ellos no pueden explicar esto. ¿Por qué no pueden explicar esto con bases bíblicas, con un fundamento? Porque no se han preocupado en entenderlo. Eso fue lo que le pasó al que fue sembrado junto a las piedras. Dice que recibió con gozo la palabra. Inmediatamente creció. Nunca llegó a dar fruto, pero creció rápido. Pero el problema era que se secó porque no tenía raíz, no tenía fundamento. Entonces el problema no fue tanto de esa persona o de esa persona, sino porque el que fue a sembrar no se preocupó por poner fundamento. No quitó lo que estorbaba para que tuviera fundamento. Entonces vimos aquí algunos aspectos. Primero, el que oyó y no entendió. El segundo, que la recibe, oye con gozo, pero sin fundamento, y por no tener fundamento se seca. El otro es porque fue sembrado, pero fue sembrado junto a otros arbustos, se mezcló la semilla, ¿verdad? Y creció y se ahogó. Los afanes, no sé con qué intención lo evangelizaron, ¿verdad? Le prometieron que
que iba a encontrar marido, o le prometieron que iba a encontrar mujer, o le prometieron que iba a encontrar dinero, le prometieron que le iban a quitar todos los problemas o todas las enfermedades. Y entonces fue una mezcla ahí, y cuando creció la ahogaron, ¿verdad? O sea, no tenían claridad en esto. O sea, para mí no entendieron esto, pues. Le dieron otra cosa, ahí sí que le dieron a tole con el dedo, porque no le dieron el fundamento correcto. Sin embargo, el que fue sembrado en buena tierra, eso significa que era una tierra sin estorbos, fue puesto correctamente el fundamento, lo que debe ser sembrado en el corazón de cada persona, y eso es lo que va a dar fruto. Yo quiero que hagamos un análisis de que nosotros hicimos ahí en el grupo. ¿Cuáles fueron los estorbos? Estos fueron los estorbos: no tener un fundamento, no saber correctamente evangelizar para que el nuevo nacimiento. Esto es el nuevo nacimiento. Esto implica 5 aspectos importantes, implican el nuevo nacimiento. Si yo tomo nada más esto, sin tomar en cuenta esto, no es nuevo nacimiento. Si tengo 3 de estos y dejo 2 al final, no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica todo esto, porque yo he oído que algunos piensan que porque ya se bautizaron, ya nacieron de nuevo. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que tenga completo esto y que nosotros fundamentemos en el trabajo evangelístico que hagamos. A manera de testimonio les digo, hemos trabajado con personas y diciéndole al Espíritu Santo que nos guíe, y hemos comenzado a explicarles esto punto por punto con bases bíblicas, doctrinales, en el sentido de conocer fundamentado en las Escrituras esto. Y hemos visto que estas personas que hemos tenido la paciencia o el tiempo para poderles explicar cada una de estas cosas son los que dan fruto. Y aquellos que hemos hecho así al express han sido muy, muy contados cuando permanecen y dan fruto. Son muy contados, y los demás hemos visto que son como llamará de petate, de tusa, que con gozo y alegría yo me bautizo, y ahí inmediatamente los bautizamos, los metemos al agua y creemos que ya, y a los pocos días ya se van de la iglesia, ya no asisten, dejan de, porque hicimos algo muy sin poner fundamento. Creo que puede ser que el Espíritu Santo nos lleve a hacer a personas así inmediatamente, pero sobre todo tenemos que mostrarles algún fundamento correcto. El que fue sembrado en buena tierra llevaba todo listo, llevaba todo preparado. La semilla es esta, una semilla correcta es la que el Señor nos dio. No nos dio una semilla a medias, sin cáscara o sin la esencia. Yo creo que la semilla es, aquí va la semilla, es Cristo mismo, ¿verdad? Para que nosotros podamos poner un fundamento y dé fruto. Los frutos, el fruto que se va a dar es igual al de Cristo. Una persona que tiene esta claridad en esto es una persona que va a expresar a Cristo, pues va a buscar a Cristo, va a servir a Cristo, va a dar el fruto de Cristo, no va a dar otra cosa porque se fundamentó correctamente. Así que les dejo esto para que yo creo que sí debemos trabajar en esto, no así solamente arrepiéntase, cree, confiese, eso no es así. Yo creo que es bien fundamentado en la palabra, y el Espíritu Santo obrando en el corazón va a hacer que entonces haya fruto. No hacerlo mecánicamente. Por supuesto. La falta de que en nosotros se ha aplicado eso. Esto cuando una persona vive esto, es evidente, la persona va a recibir con gozo, y usted sirve el Señor es el Señor de mi vida. O sea, la persona lo va a ver y decir, yo quiero ser como usted, lo que usted tiene quiero tener yo. Porque esto es vida, pues es que esto se expresa, esto no es solamente conocimiento, esto es vida. Y debe ser expresado en la vida de todo discípulo que
que lleva la preciosa semilla. Muy bien. En otras palabras, evangelizar es sembrar. No es decir, es sembrar. Es sembrar esta semilla. La segunda cosa, el problema, como se decía el apóstol David, es que no solo discípulos, sino a nivel pastoral no sabemos explicar esto. Si hoy pasara un examen de esto y que me explicaran esto, les voy a ser franco, un 20% me lo podrían explicar y un 80% no. Hay deficiencia en este fundamento. Ahora, si pasamos ese examen al distrito, les aseguro que en el distrito, quizás haya 1 o 2 distritos, pero de ahí el resto, vamos a ver solo un 10% que nos pueden explicar esto. Y pastores, ¿verdad? Y esposas de pastores. Entre esposas de pastores hay un 5% que nos lo pueden decir. Un 95% no lo pueden decir, ¿verdad? No lo pueden explicar. La otra es a nivel de discipuladores. Qué lindo sería que hiciéramos un fortalecimiento de todo esto. Por eso es que el Señor nos está dando un fortalecimiento de todo esto, ¿verdad? Porque los duchos, los pilas tenemos que ser nosotros. Si nosotros no somos buenos sembradores, nos va a pasar lo del sembrador, ahí tirarlo a como sea, perdiendo la semilla, tiempo, cansancio, frustración. Pero qué importante es esto. Por eso esto es fundamento, ¿verdad? No es doctrina, es fundamento. Y por eso siempre hemos hablado de que aquí se ponen fundamentos. El fundamento es Cristo, pero es responsabilidad nuestra ponerlo. No sé si me estoy dando a entender. Lo que dijo Pablo, Cristo es el fundamento, pero yo estoy poniendo el fundamento, dijo Pablo. Y lo que nosotros al evangelizar, al adiestrar, al discipular, lo que estamos haciendo no es enseñando doctrina, es estableciendo fundamentos. Por eso es muy importante que fortalezcamos esto desde ya, pero especialmente nosotros como cuerpo ministerial, tanto lo primero que se dijo del grupo número 1 como esto, y así vamos a ir viendo lo esencial que es que nosotros estemos bien fundamentados. Eso sí, la próxima reunión vamos a hacer una revisión de esto, no solo escrita, sino hablada. Porque escrito es otra cosa, pero hablado es otra cosa. De aquí, y vamos a decir así dedocráticamente, usted me lo va a explicar, ¿verdad? ¿Amén? Muy bien, sí. Solo recordaba, apóstol, en la plática que el Señor me permitió dar ahí en el evento, cuando llamaba a los hermanos ahí, ¿verdad?, para ver el horario que fueron llamados, y el pastor también que estaba. Y recuerdo que estaba el hermano Freddy, el pastor Freddy de allá de García, y yo decía que del ministerio depende en que se haga una evangelización correcta, sí, para que de esa manera todos los que lleguen al Señor estén ya nivelados. Y eso es lo que yo estoy entendiendo acá, y lo que el apóstol David está diciendo. ¿Qué es lo que no hay, o qué es lo que pasa con la gente que está ahora y que no entiende eso? Porque no están en el nivel correcto, no los llevaron a lo que es correcto, que se debería de hacer. Entonces yo creo que el Señor nos está llevando a todos, y aunque a algunos les causó un poquito de risa esa plática, ¿verdad? Pero comentarios buenos y no tan buenos. Pero para mí eso es fundamental, apóstol. Esto es fundamento. Si nosotros comenzamos bien, así es, ahí está el asunto. Pero si comenzamos mal, todo va a seguir mal. No, lo que usted dijo era correcto.
Aunque los demás hayan pensado mal, ¿va? Si no, el primero que hubiera dicho algo era yo, ¿va? Pero no, él dijo lo correcto y es esto, pues. Es esto. ¿Por qué? Porque todo tiene que principiar en quién. No en la iglesia, sino quiénes. En el que es fruto. ¿Y quién es fruto? Nosotros somos fruto. Amén. Muy bien, escuchemos el grupo número 3 y así después vamos a ir haciendo estas aplicaciones que son muy importantes. Vamos a tomar un receso, hermano. La tendencia cuando han hablado otros consiervos, es decir, como dijo el apóstol, como dijo el profeta, el maestro, tal, pero por sobre todas las cosas, aunque hagamos esas menciones, entendamos que es el Espíritu el que nos está hablando. Establezcamos bien esa, porque si no, como dijo el apóstol Ronald, como dijo el apóstol David, es correcto porque estoy reconociendo que el Señor los está usando a ellos, pero eso no significa que no sea el Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Entonces algunas cosas pareciera que van a ser repetidas, pero no, pero otra tendencia es, ya no tengo nada que decir, hombre, porque ya lo dijo todo. No, creo que la expresión de Cristo en cada uno de nosotros debe ser muy notoria, muy fresca también. Y gracias a Dios porque lo está haciendo, ya hemos escuchado acerca de esto. A ver, la parábola del sembrador, mis amados, es clave. Si ustedes ven en Marcos capítulo 4, voy a utilizar Mateo 13, que fue lo que vimos con todos, pero si ustedes ven Marcos capítulo 4 y verso 13, hay una declaración extraordinaria, porque Jesús dijo, no sé si alguien puede leerlo en voz alta, Marcos 4:13, ahí que me ayude. Son detalles que a veces pasamos por alto. A ver. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Gracias. No sabéis esta parábola. Quiere decir, dijo Jesús, ¿cómo pues entenderéis? En otra de las versiones dice, ¿cómo pues comprenderéis las otras parábolas? Quiere decir que ustedes y yo debemos de tener claro algo. Cuando vamos a la parábola del sembrador, esa parábola tiene un fundamento claro para nosotros. De ahí se desprende el que podamos comprender muchas o el resto de las parábolas. Eso es lo que dijo Jesús. Si no comprenden esta parábola, no, es que yo, no, ya mucho se habló del sembrador. Yo quiero entender, pero la perla de gran precio. No, ese sembrador, ya el apóstol, cuánto lo ha mencionado, hombre. Yo quisiera que explicara yo quisiera que explicara ¿qué? La parábola de la levadura. Mire, creo que lo de la cizaña quedaría bien, porque tengo allá en la iglesia, mire, tengo un hermano, una familia cizañudos, como quisiera que el apóstol hablara otra vez de eso, porque mire, el sembrador no. Otra vez, allá hay fundamento. Repitamos, ayúdenme por favor, ¿cómo fue que dijo Jesús? ¿Cómo dijo? Marcos 4:13. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues? Entenderéis el resto o las otras parábolas. Entonces que no nos suene como algo ya gastado, como algo que otra vez y dale. No, es que ahí hay algo. Por eso vemos nosotros en Marcos también, capítulo 8 y verso, me parece que es 17, cuando dice, no sabéis ni comprendéis. Entonces, a ver. Sí. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Gracias.
Maestro Moisés. No entendéis y comprendéis. Ahora, mucho ojo pues. Uno de los errores es que nosotros pretendamos conceptualizar. Aquí hay una gran enseñanza. Me voy entonces y conceptualizo esto. Y esto es lo que le llevo a la iglesia. No es de conceptualizarlo. En otra versión, en la PDT, dice, déjenme leerlo acá. ¿Lo tienes ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Cómo dice? Ahí está, gracias. A ver, todavía no han entendido, ojo pues, ¿lo han entendido? Ni se han dado cuenta. A ver, aquí me trajeron pan. No necesitan explicarme nada. Nos ponen en la mesa, nosotros algo que comer, no necesitan explicarnos nada. ¿Sí? Entonces me trajeron pan, y si me lo trajeron, ¿para qué es? Para que yo me lo coma. Todos aquí. Estoy haciendo algo correcto. Me trajeron pan para que yo me lo coma. Pero según esa versión que leyó ayer hermana Aurora, dice, ¿no entendéis? No entienden ni se han dado cuenta. O sea, yo entendí, me trajeron pan y para que me lo coma, estoy comiendo. Pero no me he dado cuenta por qué me lo dieron. Usted repita, hermano, la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Amén, amén, hermano. Eso es, Señor. Entonces nos imaginamos en el pirujo, en el sándwich, el pan nuestro de cada día, ¿va? Bueno, sé que en otros países no le llaman así, pero estamos en Guatemala, así, hermanos, que perdonen. Usted, a ver, ¿cómo le llaman allá? Dame el nombre. Bolillo. Bolillo. Para nosotros es pirujo, pero para nosotros. Claro, así es, muy bien, como dice el apóstol Ronald, de aquí a Guatemala nosotros establecemos el diseño. Muy bien, todos acá. El asunto es, el apóstol está hablando en Reforma de sabiduría. Amén, gloria a Dios, tremendo. Le entiendo al apóstol, escribo, anoto, pero no comprendo por qué me está hablando eso a mí. En otra reforma, él habla de fruto. Y regularmente la secuencia es otra reforma, fruto. Pero quisiera que el apóstol ya cambie, a ver cuándo va a cambiar, ya no de fruto, ahora hay otra cosa, hombre. Ya se hace los días de la iglesia. Ya saben los hermanos. Entonces mejor en lo que el apóstol continúa hablando de fruto, mejor yo les voy a hablar de otra cosa. En lo que el apóstol termina, pues, porque él se ha llevado mucho tiempo. Pero es porque no hemos, aunque decimos yo entiendo,
Pero si no entendemos, mucho menos vamos a comprender la razón por la que el Espíritu de Dios está hablándome. Porque la tendencia es, aunque ya escuchamos eso, una tendencia es irlo a enseñar a la iglesia, irlo a predicar a la iglesia. Pero otra tendencia es, por ejemplo, pastores de distrito. El apóstol está aquí enseñando, aquí o en Reforma o como fuera en congresos. La otra tendencia es pensar en aquel pastor o en aquellos pastores. Esto está bueno, esto tiene que oírlo el fulano. Esto le cae bien. Con esto le voy a dar duro. No entendéis ni comprendéis. Ahora, entonces, ¿cuál es el fin? En la parábola del sembrador en Mateo 8, nosotros vemos que dice, o Mateo 13, perdón, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Oye, entiende, da fruto y produce. Oye, entiende, da fruto y produce. ¿Por qué no me ayudan, por favor? No me dejen solo. Oye, entiende, da fruto y produce. Una vez más, oye, entiende, da fruto y produce. Entonces parece que nosotros no tenemos problema con eso. Oímos y oímos bien. Entendemos y entendemos bien. Solo hay un pequeño detalle, hay un pequeño problema. Oímos bien, entendemos bien. Solo hay un detalle ahí. No sé por qué, pero no doy fruto. Y mucho menos produzco. Pero ¿en qué estoy ensimismado? Yo sí oigo y entiendo. Yo le entendí. Pero, a ver, lo de la higuera, ¿cuánto lo ha explicado? ¿O se ha explicado? Y Dios nos pone ese ejemplo una y otra y otra y otra y otra vez. Y nosotros lo hemos entendido. Y creo que muchas veces hasta algunos de repente hasta se imaginan a la higuera. Ojo y oído con esto. Está bien claro lo de la higuera. Entonces, el asunto es que el apóstol dice, a ver, repita, él acaba de decir que hay un 20% que sí puede explicarlo y un 80% que no. Y aún el 20%, ¿qué garantía tenemos? Si tú o yo estamos dentro de los 20%, ¿qué garantía tenemos de que, o hay de que realmente comprendimos? ¿O solo estamos? Tenemos la habilidad para poder captar y poder reproducirlo, repetirlo, como ya se mencionó también. Entonces, ¿dónde está el punto? Claro, es clave que todos nosotros podamos entenderlo para poder transmitirlo. Eso es clave. Ahora, ese no es el todo. Porque yo puedo llevarlo al distrito, a la iglesia y decir yo estoy al día. Nosotros vamos, mire, al día. Reforma enseñada, reforma que estamos nosotros pasando allá en la iglesia, transmitiendo, predicando, enseñando, como fuera. Estamos al día. Entonces, cuando va el apóstol, a ver, la pregunta es si el apóstol va, cualquiera, ayúdenme, Escuintla, ayúdenme. ¿Lo entendió? Sí. ¿Lo enseñó? Sí. Entonces, cuando el apóstol va a Escuintla, él tiene que ver fruto y lo que se está produciendo. El único detalle en medio nuestro, el alto porcentaje que sí oímos y entendemos, entre comillas, es que cuando el apóstol va a cada una, primero cuando va a nuestras vidas y luego, ese es el proceso correcto. No es vaya a ver a la iglesia, es que me mire a mí. Porque si yo no entiendo eso, hermanos, yo puedo anotar. Y no es malo anotar.
Un día alguien decía, anoten todo, de todas maneras ni van a ir a las notas, decía él después. Sí, sí es cierto, hay muchos que, ahora, eso son detalles que es bueno irlos, y necesario irlos corrigiendo, gente que es buena, y no se le pasa nada. Y el apóstol escribió, y el apóstol hizo esto. Y hasta ni eso se les va, lo ponen. El único detalle es que cuando él va a ver a la higuera no hay higos. Es lo único. No hay higos. Cuando él va a ver a la higuera no hay higos. Entonces parece que, es que mire, yo quisiera que me ayudara, es que la iglesia no entiende. Sin embargo, vemos a un Pablo hablándole y corrigiendo a Tito. A un Pablo está bien definido, bien claro, el que está al frente del ministerio es la clave. El Señor mismo a través del Espíritu, en Apocalipsis, hablándole al siervo, ¿verdad? Entonces, a ver, uno de los estorbos, mis amados, si vemos nosotros siempre en la parábola esta del sembrador, en Marcos, cuando vimos, no sabéis ni comprendéis, él dijo, porque aún está endurecido vuestro corazón. A ver, que el apóstol venga y nos diga a cualquiera de nosotros, mira, tu corazón está todavía endurecido. Algunos rechazarían eso. No, apóstol, ahí sí se equivocó. Otro se sentiría, ¿qué? Ofendido. No, el apóstol sí que, ¿cómo a mí me viene a decir después de tantos años? ¿Acaso el apóstol no ha medido la fidelidad que yo tengo para Misión Cristiana del Calvario? Tengo para la gloria de Dios 38 años de estar en la misión. ¿Cuántas oportunidades han venido y yo he permanecido? Debiera de valorar la fidelidad que yo tengo. No hay higos, pero que reconozcan que soy higuera, hombre. ¿Ya? Sigo hasta en la misma tierra, nadie me ha trasplantado. Aquí estoy. Entonces, sigo sin entender ni comprender. Y lo más trágico es que cuando yo no entiendo ni comprendo, estoy marcando a una iglesia, y no solo a una iglesia, sino a generaciones, para que no entiendan y comprendan. Sin embargo, hemos visto también dentro de la gracia y misericordia de Dios, aún en medio de esto, cómo surgen algunos, ¿verdad? Decimos, ay Dios mío, pero ¿qué está haciendo el Señor? Si el que está al frente no entiende y no comprende, y de repente aparecen algunos por ahí como carbones encendidos. Y estos, pero la gracia de Dios. Pero si nosotros ponemos cuidado a esto, es que, a ver, el apóstol estaba hablando ayer. Yo estaba ahí anotando en mi teléfono cuando él estaba hablando, dije, esto tiene que ver conmigo. Esto es lo que tengo que corregirme. Esto es lo que tengo que corregir inmediatamente. Lo estaba aplicando a mi vida, ¿verdad? Tenemos que corregirnos en eso. Nunca puedo pretender que por el lugar, la ciudad donde estoy o la iglesia que la veo de repente muy bonita, ya estuvo aquí, vamos bien. No podemos descuidarnos. Yo no dudo que la iglesia de Corinto estaba bonita. Bajo el entendimiento de Dios estaba muy bonita, con todos los dones. No miraban sus desórdenes, no miraban su indecencia, hasta que vieron Pablo y se los dice, miren ustedes, háganse todo decentemente y con orden. Entonces, el asunto es que a veces no comprendo
y no entiendo ni comprendo esas aplicaciones, no las hago a mi vida. Ahora, es importante entonces entender que la buena tierra son todos aquellos, y seremos y somos todos aquellos que oímos, entendemos, damos fruto y producimos. El apóstol puede oírnos, escucharnos, hablar bien, pero él no va a poder dejar de ir a la higuera, pues. Tiene que ir a la higuera. Y la higuera somos nosotros mismos. Y la higuera va a ser la iglesia misma también. Entonces, el estorbo radica cuando no entendemos y comprendemos, es porque Jesús dijo, hay dureza de corazón. Para nosotros, ¿quién es duro de corazón? El que se está resistiendo, el que se está rebelando, aquel que cuando el pastor de distrito viene, mire, apóstol, si usted viera, me está acostando con el fulano, el vengano, esos no quieren nada. Viera usted las actitudes, lo que me contestan, lo que están hablando, a mí me da pena de verdad. No, pongamos cuidado. El corazón endurecido, si el Señor me habla de un corazón endurecido, no necesariamente está diciendo, anda a decirle a aquel, primero está hablándome a mí. No entender y comprender tiene que ver con un corazón endurecido. Ahora, si ese es el estorbo, no es correcto dejar a alguien, a un ministerio, discípulo, quien fuera, dejarlo así. Usted tiene un corazón endurecido. No, es cómo sacarlo de ahí. Fácil es decir, no entiende, no comprende. ¿Cómo sacarlo de ahí? En Ezequiel 43, ustedes recuerdan que hay un detonante ahí. Sí estaban haciendo una casa. El Señor se tiene que llevar al profeta Ezequiel hasta el lugar donde está su trono para mostrarle el diseño de la casa. Mira, esta es la casa, y se queda Ezequiel. Y lo lleva a conocer bien la casa. Esta es la casa, le dice Dios. Ahora ve y diles y muéstrales a la casa de Israel esta casa. Y entonces me llama la atención porque en Ezequiel 43, me parece que ahí por el verso 10 o el verso 11, veíamos en el grupo que nos reunimos, cómo es de que el Señor lo que dice es, si se avergonzaren, 11, ¿cómo dice, maestro? Entonces, si se avergüenzan de sus acciones, cuando les diga sobre la imagen del templo y sus planos, sus entradas y salidas y todas las reglas y reglamentos sobre ellos, y cuando escribas todo esto ante ellos, ellos mantendrán los planos y sus reglamentos y en realidad los seguirán. Si se avergonzaren, no está diciendo, pastor de distrito, vaya y avergüence a otro, no está diciendo eso. Cuando dice si se avergonzaren, como comienza con nosotros, es esto. A ver, ayer se nos enseñó aquí la genética y cómo fue alterada. Aquí la genética, y aunque Satanás quiso alterarla, no pudo. Muy bien. Todos nosotros, todos, sin excepción, sabemos que estamos aquí. Nadie va a identificarse aquí. Solo un detalle, que estamos multiplicando. Pero no, por favor, todos estamos aquí. Aunque aquí multiplique otra naturaleza, no, apóstol, pero yo estoy aquí. Entonces, pongamos un ejemplo muy fácil, dentro de tantas cosas que podríamos hablar. Esto tiene que ver con el propósito de Dios en primer plano. Pero hablemos, por ejemplo, de los grupos.
tanto se ha enseñado eso. Y todavía seguimos como, para algunos, como una piedra en el zapato, como no sé qué, uno, saber cuántos estorbos, porque no, eso yo no sé. Sí, ya le entendí al apóstol, pero no es así. Entonces, no damos fruto ni nos multiplicamos, pero ya decimos, bueno, pues es que hay algo ahí que no está bien, hay que revisar esa estrategia. Para mí que ahí le falta algo, para mí que debiera, no, o sea, Dios se tuvo que haber equivocado porque, bueno, Cristo sí, pues, pero yo no. O sea, de repente la genética, ¿verdad? No, es que la genética es exactamente la esencia de Dios está en nosotros. O sea, que si no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, el problema no estuvo en la genética, ni en el Señor, en Dios mismo, sino en nosotros. Entonces, esos estorbos hay que quitarlos. El corazón endurecido, solo a través del arrepentimiento que ya se nos habló. Si se avergonzaren, a ver, hermanos, por favor, todos estamos edificando. Todos. Pero cuando nos muestran el diseño y lo comparamos, muéstrales esta casa, híjoles, estoy haciendo otra cosa. ¿Qué me produce eso? Si realmente me produce vergüenza, en el sentido de avergonzarme y arrepentirme, dice, y si se arrepintieren, en la versión 60 dice, hazles entender el diseño, solo si se avergüenzan. A ver, el apóstol puede estar, o cualquier ministerio puede estar enseñando, pero, ayúdame con el ejemplo, pero si él sigue sin entender, sin comprender, sin ver el diseño tal y como él es, aquí no va a haber, no se va a sentir avergonzado, no le va a dar ni pena, nada de eso. Al contrario, aleluya. ¿A qué hora va a terminar el apóstol, hombre? Ya, hombre. Entonces, cuando hay una actitud de arrepentimiento, dice, entonces hazles entender. Y en la versión 60 dice, describe delante de sus ojos sus entradas, sus salidas, sus configuraciones, sus descripciones, todo, sus reglas. Quiere decir que ustedes y yo tenemos que ser altamente capaces de poder describir a Cristo, no solo con nuestras palabras, así es Cristo. Jesús describió a Cristo, describió al Padre, o Jesús describió al Padre, nunca diciendo, a ver, pues va, siéntese, les voy a explicar cómo es el cabello, los ojos, la estatura. El Padre, Cristo lo describió todo el tiempo, dijo, si me han visto a mí, así exactamente, así es el Padre. El diseño, tenemos que describirlo nosotros fácilmente. ¿Por qué? Porque lo hemos comprendido. Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, no es solamente es un eslogan, no es una repetición, sí está en mí y sí lo estoy expresando. El asunto es que cuando vemos una acción mala, una acción, decimos no, de una vez tachamos, ahí no está Cristo. No, Cristo sí se está expresando, pero es necesario que llevemos nosotros a corregir en aquello que debe corregirse. Y termino con esto. Si hay arrepentimiento, es que reconozco que estoy haciendo las cosas mal. Aunque esté haciendo una parte buena, pero otra parte estoy haciendo mala, debo arrepentirme delante de Dios. Y dos, como dice Hebreos 5:11, dice, os habéis hecho tardos para oír. Entonces llama poderosamente la atención eso que vimos ahí con los consiervos ayer en el grupo, porque cuando dice os habéis hecho tardos, es que no eran tardos, es que eran prontos, pero os habéis hecho, habla de un proceso.
se fueron volviendo, en el camino se fueron haciendo o volviendo tardos. Pero en su entendimiento, ellos seguían siendo, según ellos, prestos. Ah, no, yo sí, yo se la agarro al apóstol, ¿cómo es así? Pero dice, os habéis hecho tardos. El asunto es que cuando alguien se hace tardo, por ende, si se hace tardo para oír, va a ser tardo para aplicar. Ese ministerio, esa familia no solo va a ser tarda, sino la iglesia va a ser tarda, el distrito va a ser tardo, las generaciones venideras las está haciendo tardas para oír. Y si alguien me lee eso en la PDT, por favor, Hebreos 5:11, en la PDT, ¿cómo dice? Si alguien me ayuda. En la PDT, por favor. Tengo un mensaje para ustedes en cuanto a este tema. PDT. Ajá, 5:11. Advertencia de no separarse. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. No lo estoy diciendo yo, pues. Por eso no también ahí, PDT. La versión PDT, dice así, ¿va? Tú lo estabas leyendo correcto, pues, pero ¿sí dice así? Sí, así dice. ¿Cómo dice? Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Llegó la hora del café, hermanos. O sea, el asunto todos aquí, pues, todos aquí. Todos aquí. Parece que eso no está en la escritura, ¿va? Pero sí. Ahora, fíjese bien. Yo puedo ir. Está el que, usando esa expresión de ahí de la PDT, está el que es flojo, como dicen por default. Pero está el que se va volviendo flojo. Entonces, un ministerio que se va volviendo flojo, a ver, por favor, ¿cómo va el asunto? Esa no es esta genética. Jesús nunca lo fue. Pero, a ver, llevémoslo. Si yo soy flojo, ¿qué va a pasar? ¿Una iglesia? ¿Un distrito? ¿Con quién comenzó? Conmigo. El error sería ver a un pastor del distrito y decir, ojalá que se conecte, que vea, que escuche eso el fulano. No, conmigo primero. Conmigo. Hebreos 5:11 PDT. A ver, os habéis vuelto flojos. Entonces yo me tomo mi tiempo. Me dice, es que esto no es carrera de caballos. Esto hay que digerirlo. Pero si nunca va a las notas. Si en el momento no fue capaz de comerlo. Entonces, no, espérese. No, a mí yo creo que uno debe tomarse su tiempo. O sea, anteponemos nuestro tiempo al tiempo del Espíritu. Hay un ritmo y es el ritmo del Espíritu. No es a mi ritmo. Porque si es a mi ritmo, hablemos rápido, dos extremos. Está el alocado, el precipitado, pero está el súper lento. No, aquí es el ritmo del Espíritu. Que si Él me está hablando ahora de fruto, yo no puedo estar sintonizado en otra cosa. No, esto es lo que el Espíritu está diciéndome hoy a mí y es lo que le está diciendo a la iglesia.
tardos para oír, yo tengo que arrepentirme y decir, sí, eso me está pasando. Me he vuelto muy flojo y no puedo aceptar nada. Que es producto de la edad, que fíjese que no. Se ha dicho y se ha declarado también que la gente de la tercera edad y aún los ancianos en Misión Cristiana del Calvario debe ser, es y será gente muy lúcida, con la frescura del Espíritu. Eso se ha dicho, se ha declarado otra vez, no es un eslogan, es la verdad. Si alguien te ha hecho creer eso, eso tiene que ver con la serpiente que está distorsionando tus sentidos, que te está volviendo, yo decía hace poco compartiendo, ustedes han visto a los viejitos, hay viejitos que ustedes están sentados y dice, grítele porque no oye. A veces sí es cierto, pero hay viejitos que son bien inteligentes. Están hablando de Dios y lo están oyendo todo y se hacen los que no están oyendo nada, los que no están entendiendo. Y son más listos en ese sentido, pues. Pero hermano, quiere decir, cuando alguien te dice, no, es que usted está grande, usted ya no puede, usted mire, ya no tiene fuerzas. O sea, no tomes eso para ti. No digas, sí, es cierto. ¿Qué es con aquel viejito? Sí, le estoy entendiendo. No es del todo así, pero así le voy a dejar que ella o ellos piensen. No. En Misión Cristiana del Calvario no debe haber ningún ministerio flojo. Todos debemos estar. Todo fruto se reproduce muy bien, hermana Aurora. Tenemos todos la genética de Cristo. Bendiciones para todos mis amados. Apóstol. Hoy hasta la flojera nos está sacando el Señor. A ver, apóstol David, explíquenos en México qué es flojera, porque aquí flojo lo entendemos, es ser haragán. ¿Qué más? Que no le gusta trabajar. Prefiere descansar que trabajar. Ver televisión que trabajar. Facebook, trabajar en Facebook como pasa horas y horas y horas y horas. Como un pastor dijo, yo no tengo tiempo de leer los libros, pero sí al verle el Facebook, ¡y! Conectado. Eso es flojo. Eso es flojo. Gloria a Dios por las correcciones que el Espíritu Santo nos está dando. Muy bien, vamos a ir a hacer otra corrección estomacal. Entonces luego estaremos escuchando al grupo número 4 después, así ya estaremos muy despiertos, sobrios, no flojos, escuchando lo que el Señor quiere que escuchemos.